entre sus premios se encuentra el premio de investigación 2010 en Ciencias Exactas por la Academia Mexicana de Ciencias y el premio a mejor película científico-técnico del Diseño Bienal Internacional de Cine Científico. Y bueno, pues vamos con el doctor Alberto Bucos. Gracias. Semántica, si el universo quiere decir corte superior, pero alcanza a ver la mitad, yo sé lo que. Si la palabra universo quiere decir lo que siempre ha querido decir, que es todo lo que existe, pues entonces claramente por definición solo puede haber uno. Pero lo que yo les quiero comentar es que en la frontera de la física actual, por varias diferentes direcciones hemos llegado a sospechar que la realidad, lo que está afuera, puede ser muchísimo más amplia de lo que hasta ahora hemos conseguido como tradicionalmente nuestro universo. Y entonces, en este contexto, se vuelve útil hablar de muchos universos paralelos en algún sentido, y habiendo usado el término universo para esas regiones individuales, pues entonces necesitamos inventar otro, que es justamente esta idea del multiverso, para describir ahora todo lo que existe, esa colección de muchos, quizás infinitos universos paralelos. Como veremos a lo largo de la plática, de hecho hay distintas acepciones de esta noción de multiverso, o sea, hay distintas acepciones de lo que pueden querer decir universos paralelos. Interesantemente no son mutuamente excluyentes, o sea que incluso podrían ser ciertos más de uno a la vez, o puede no ser ninguna de ellas. Y bueno, entonces este es justamente el tipo de tema que les quiero contar. Para orientarnos en este tema, pues empecemos primero de un lugar que nos es familiar. Vamos a hacer un recuento un poco de las cosas que sí conocemos. Todo esto que les voy a contar, un punto importante es que surge de las ideas que sí entendemos bien, surge directamente como consecuencia de ello. Entonces déjenme empezar por ahí. Hablamos de algunas cosas que sí entendemos bien. Y para empezar, déjenme simplemente recordarles que todos ustedes saben que de hecho, entre otras cosas, sabemos dónde vivimos. ¿Dónde sí vivimos? Bueno, vivimos en esta fantástica planeta azul. ¿Hay manera de arreglar el video para que pueda dedicar más? Sí, está abajo. Sí, es el otro, es el rollo paralelo. Se ve un cachito ahí. A ver, es un falso concepto de... Muchas gracias. Pero ahora está completado. O sea que no sé. No sé qué está pasando. Bueno, a ver, seguimos así. No, creo que sí se va a explicar. No, creo que eso es casi toda la vida. No sé, está bien. No seguro. Eso que soy de casa. Bueno, seguimos y vamos a ver cómo funciona. Son efectos del más allá. Bueno, entonces decía, ¿dónde vivimos? Vivimos en esta hermosísima canija azul, que en realidad la tenemos nada más con un pedacito de roca barnizado con una pequeña capita de agua y aire. Eso es donde vivimos. Y sabemos muy bien que eso en realidad es apenas uno entre billones, literalmente billones de objetos que giran alrededor de esta cosa que de entrada nos parece una estrellota. Pero sabemos también, ustedes saben bien, que entendemos que esto es nada más una vil estrella mediocre entre cientos de miles de billones de estrellas que forman nuestra galaxia, la Vía Láctea, y sabemos todavía más que eso. Sabemos que esta galaxia es apenas una entre cientos de miles de millones de galaxias que andan por ahí regadas afuera. Sabemos que esas galaxias no están regadas al azar, sino que están estructuradas de cierta manera, se congregan en grupos o cúmulos que le llamamos. En particular, nuestra galaxia es parte de un grupo de unos 30 galaxias que llamamos el grupo local, y ese grupo es parte de una estructura mucho más grande, es apenas este puntito dentro de una estructura mucho más grande, que llamamos el supercúmulo de la Laniakea, que de hecho es una estructura que apenas se identificó hace 3 años. Y bueno, entonces, esta es una colección de muchísimas galaxias, que es donde vivimos, aquí me cuentas. Entonces, ahora, habiendo terminado la historia, este supercúmulo es apenas un elemento dentro de muchísimos supercúmulos más que constituyen entonces el universo como lo conocemos. Entonces, nada más en este breve recorrido, como ven, se nos va ampliando cada vez más la visión de dónde es que vivimos, cuál es nuestro mundo, cuál es nuestro hogar. Y a fin de cuentas llegamos a esta escala. Cuando estamos hablando de esto, en realidad pues el concepto correcto es hablar del universo observable. O sea, hay una cierta noción de qué tan grande es la región del universo que alcanzamos a observar. Y esa región es de hecho tan grande que la luz
tardaría, la luz que va, como saben, a 300.000 kilómetros cada segundo, avanza a 300.000 kilómetros cada segundo, la luz en cruzar el universo observable tardaría 90.000 millones de años. Entonces, así de grande es la región, apenas la región del universo que acabamos de observar es tan grande que la luz tardaría 90.000 millones de años en atravesar. Entonces, bueno, con eso espero que todos ustedes, si acaso no tienen ninguna tontería esta plática, cualquier problema con el que vengan acarreando al principio de la plática ya se volvió completamente insignificante. Ok, ahora, cuando hablamos del universo a escalas grandes, cuando estudiamos el universo a escalas, la influencia dominante es, por supuesto, la influencia de la gravedad. Entonces, otra buena noticia es que entendemos la gravedad muy bien, o para ser exactos, entendemos la gravedad muy bien a nivel de cosas grandes, a nivel macroscópico. Entendemos que la gravedad, por extraño que parezca, se produce porque el espacio y el tiempo tienen la capacidad de deformarse, de distorsionarse, de trecarse, de curvarse, como lo quieran decir, pandearse, y justamente se distorsionan en respuesta a lo que coloquemos encima de ellos, o sea, lo que hemos aprendido gracias a Einstein en la relatividad general, esta teoría de la física, esta joya de la física que llamamos relatividad general, es que el espacio y el tiempo son como una especie de trampolín sobre el cual ponemos las cosas. Y justamente en esos términos es que entendemos en particular la influencia gravitacional del Sol sobre la Tierra. Nos da una visión completamente distinta a la que estamos acostumbrados que nos enseñan en la escuela de la gravedad de Newton. La gravedad de Newton es nada más que a distancia, de alguna manera, a 150 millones de kilómetros el Sol se las ingenia para jalar a la Tierra hacia él, y por eso es que la Tierra orbita el Sol. Pero la visión de Einstein, la visión de la Tierra, la visión que tenemos comprobada, es que eso no es lo que sucede, la historia es muy distinta. Lo que nos informó Einstein es que el Sol, por el mero hecho de estar sobre el espacio y el tiempo, lo distorsiona, y la Tierra no se sienta ninguna fuerza. Eso es la novedad de aquí, la gravedad no es una fuerza, y como no siente ninguna fuerza, pues la Tierra simplemente se sigue de largo, se va lo más derecho que puede, pero como está inmersa en este espacio y tiempo que han sido chocados por el Sol, pues entonces lo más derecho que puede es justamente la trayectoria que sigue, justamente esta trayectoria que nos es familiar, que le da vueltas al Sol. Eso es lo que nos enseña la relatividad general. Entonces es extraño, pero ese es el universo donde vivimos. Ahora, muy importantemente, la física, como quizás ya todos sospecharán, no se trata nada más de hacer dibujitos y echar rollo, que es lo que yo voy a hacer aquí, sino que se trata de describir estas cosas de manera precisa usando fórmulas. Y justamente esta es la relatividad general, aquí se las presento, pintada en un tren abandonado en Bolivia. Esa es la fórmula de la relatividad general, ese es el enunciado que nos dice exactamente lo que acabo de decir en palabras. Y el lado izquierdo de esa fórmula, esta fórmula que es lo que llamamos la ecuación de Einstein, que por cierto muchos físicos consideramos la relatividad general la teoría más bonita de la física, sin duda. Bueno, esta fórmula lo que nos informa es del lado izquierdo, los garabatos de aquí nos hablan precisamente de qué tan distorsionado está el espacio y el tiempo. Y del lado derecho lo que tenemos es precisamente lo que causa esta deformación. De este lado lo que tenemos es básicamente la densidad de energía de los objetos que colocamos encima de este trampolín, que resulta ser el espacio de tiempo. Entonces tenemos una receta muy precisa, pues, para hacer cálculos. Ahora, cuando regresamos a esta idea de que estamos tratando de estudiar el universo observable, bueno, hemos dicho ya, hemos hecho este recuento empezando desde escalas pequeñas. El universo pues, tiene estructura de planetas, de estrellas, de galaxias, cúmulos. Entonces, si queremos examinar qué tan distorsionado está el espacio y el tiempo a escalas pequeñas, pues sería mucha información. Podemos hacerlo pedazo por pedazo, pero requeriría mucha información. Pero la buena noticia, la excelente noticia, es que si vemos a escalas grandes, escalas como esta imagen, escalas ya más bien de considerar el universo observable en su conjunto, pues lo que hemos ya sugerido es que, y la misma imagen sugiere, es que de hecho es extremadamente uniforme. A escalas grandes, queriendo decir escalas de más de por ahí de 300, 500 millones de años luz, es extremadamente uniforme, tan uniforme que de hecho para la primera aproximación basta con describirlo con un solo dato, que es cuánta densidad de energía tiene en promedio. Es decir, cada metro cúbico de todo este espacio enorme, cada metro cúbico cuánta energía contiene. Eso es lo que queremos decir por densidad de energía. Y con ese único dato, que el promedio está como regado uniformemente por todo el espacio cuando lo examinamos a estas enormes escalas, con ese único dato podemos empezar a estudiar cómo está distorsionado el espacio. O sea, qué forma tiene el espacio. Y justamente la ecuación de Einstein nos informa que la forma que tienen las tres dimensiones del espacio están precisamente controladas por la densidad de energía promedio que hay colocada sobre el universo. En más detalle, si resulta ser el caso que esa densidad de energía, o sea, cuánta energía hay por cada metro cúbico de espacio, si resulta que esa cantidad de energía es equivalente a más de la energía que tendrían 5 átomos de hidrógeno, entonces las fórmulas de Einstein nos dicen que el universo estaría curvado sobre sí mismo como una esfera.
No estoy diciendo que literalmente tiene que tener 5 átomos de hidrógeno, estoy diciendo que si lo que sea que tiene encima tiene tanta energía como la que tienen 5 átomos de hidrógeno por metro cúbico, si en promedio tiene eso, pues entonces nuestro universo, el espacio tendrá esta forma. En cambio, si tiene una densidad de energía que sea menos de eso, menos de 5 átomos por metro cúbico, pues entonces estará curvada de esta otra manera, como una silla de montar o como una papa Pringles. Esa sería otra forma completamente distinta. Entonces, fíjense lo interesante de lo artístico que hay del asunto. Empezamos con esta formulita a vislumbrar la forma de todo el espacio, ¿no? La forma de todo el universo. Y justo entre las dos opciones, si tiene una densidad de energía equivalente a exactamente 5 átomos de hidrógeno por metro cúbico, entonces será exactamente plano. Entonces, esa es la disyuntiva que tenemos. Bueno, ahora, esto quiere decir entonces que simplemente mirando a nuestro alrededor y calculando, estimando cuál es la densidad de energía promedio que hay en el universo, podemos establecer cuál de estas tres opciones es la que será, cuál es la que eligió la naturaleza. Ahora, si miramos aquí a nuestro alrededor, pues nos parecería clarísimo que obviamente cada metro cúbico hay muchísimo más que 5 átomos de hidrógeno. Pero recuerden, tenemos que tomar la densidad promedio cuando vamos a grandes escalas. Hay un montón de espacio vacío allá afuera, ¿no? O que parece estar vacío. Entonces, bueno, es cuestión de hacer los conteos con cuidado, que se han hecho a lo largo de décadas. Las mediciones más recientes revelen que, de hecho, hay justamente 5 átomos, o el equivalente de 5 átomos de hidrógeno por metro cúbico, con un margen de error de, como siempre hay las mediciones, de algo así como 0.5%. Es un margen de error muy pequeñito. Entonces, digamos, la conclusión es que estamos en este escenario. En otras palabras, nuestro universo observable, lo que vamos a ver, es de verdad muy plano. Ok, ahora, otra cosa que entendemos de la mano de este lenguaje insertado en estas ideas de relatividad general y de que el espacio y el tiempo se distorsiona, entendemos también otro aspecto más muy fundamental para nuestra existencia, que es, sabemos no solo dónde vivimos, que eso ya hablamos, sino sabemos también de dónde es que venimos. Y el punto nuevamente es que podemos mirar allá afuera de las galaxias y podemos ver qué es lo que están haciendo. Y desde hace poco menos de 100 años descubrimos, como todos ustedes saben, que de hecho lo que están haciendo es estar separando todas entre sí. Señal de que en realidad lo que sucede es que el espacio se está estirando, el espacio entre ellas se está estirando. Cada segundo que pasa hay más metros cúbicos de espacio entre las galaxias. Excelente noticia para los agentes de bienes raíces intergalácticos. Eso es lo que está pasando, el universo se expande, se estira. No porque las galaxias se separan a través del espacio, sino porque el espacio entre ellas se estira tal cual. Es distorsionable, es este trampolín como hablamos antes. Eso quiere decir entonces que si miramos hacia el pasado, pues antes era muchísimo más chico. Y si corremos el reloj hacia atrás lo suficiente, todo el inmenso universo observable del que ya hablamos, este universo que la luz hoy en día tardaría 90.000 millones de años para atravesarlo, estaremos centrados en un espacio tan chiquito como este punto, si quieren más. Entonces, esta es una foto real que el universo observable hace 13.800 millones de años. Y pues imaginan todo encimado ahí, es una situación en la cual el universo era increíblemente pequeño, denso, increíblemente caliente. Y por supuesto, esa es la época que llamamos el momento del Big Bang o la gran explosión. Entonces, bueno, eso suena, tal cual sí suena ciencia ficción, lo hemos escuchado tanto, ya no es pero debería seguirnos maravillando. Y creemos en esa idea, creemos en esa época que existió, esa época del Big Bang, porque tenemos muchísima evidencia de que existió, de que realmente ocurrió eso. Y bueno, son varias líneas de evidencia, aquí nada más por brevedad no voy a destacar en una, que es la que importa más para mis propósitos. Y el punto es que en la astronomía o cosmología nos ayuda muchísimo que al mirar hacia el universo, las distancias son tan grandes que de hecho literalmente alcanzamos a ver el pasado. Y eso siempre es una buena ayuda, estamos tratando de reconstruir la historia. Eso yo de los historiadores mucho si lo pudiéramos hacer en nuestro planeta. Entonces, el punto es, entre más lejos vemos, estamos viendo luz que tardó más tiempo en llegar a nosotros, entonces tal cual estamos viendo el pasado. De hecho, todo el tiempo vemos el pasado, ustedes lo están viendo en el pasado, solo que probablemente son pequeñísimas diferencias de tiempo, pequeñísimos fracciones de segundo. Y bueno, cuando hablamos de las distancias tan grandes de las que ya gozamos, podemos mirar hacia cualquier dirección y vemos tal cual, pues galaxias como fueron evolucionando, vemos incluso casi tan lejos como la formación de las primeras estrellas, y luego vemos que conforme el universo se va yendo más y más atrás, se va contrayendo, viendo la película hacia atrás, se va viendo cada vez más y más caliente. Y lo que me interesa aquí para nuestros propósitos, para lo que les quiero contar, es que sabemos que hace 13.800 millones de años, o sea, prácticamente al principio, o para ser exactos, 380.000 años después del Big Bang, sabemos que el universo era tan caliente que más allá de eso, o sea, más del pasado, no era transparente. Y ese fue el primer momento en el que el universo se volvió transparente por primera vez.
O sea, en esa época la temperatura de todo el universo era de miles de grados, por ahí 3000 grados, comparable con la temperatura de la superficie del Sol, por ejemplo. Y algo que ha notado el Sol es que brilla mucho, pero no es transparente. Bueno, precisamente en esa época todo el universo estaba lleno de este plasma, que es lo que son las estrellas, los átomos rotos básicamente, a una temperatura muy alta y no era transparente, era opaco. Entonces, en esta intención de ver hacia el pasado, de ver lejos y por tanto ver más y más hacia nuestro origen, lo más lejos que podemos llegar directamente con luz es, nos encontramos esta pared que sería como la superficie del Sol, si miramos, equivalente a la superficie del Sol, si miramos hasta esta época, hasta 380.000 años después del Big Bang. Pero como podemos ver esa luz simplemente mirando suficientemente lejos, pues resulta que justamente una de las cosas hermosas de toda esta historia es que esa luz, la luz más vieja del universo, nos llueve todo el tiempo de todas las direcciones, podemos mirar allá afuera, incluso ahora mismo nos está lloviendo de todos lados, y su presencia nos confirma en buena medida esta historia del Big Bang. Esa luz en realidad es de los colores invisibles de luz que llamamos microondas, entonces no podemos verla directamente con nuestros ojos. Si la pudiéramos ver, voltearíamos a ver el cielo y pues veríamos que básicamente nos viene luz igual, de un color que promedio es igual de todas las direcciones. Y esa uniformidad justamente es esa pared, digamos, a la que estamos llegando más allá de lo cual el universo es opaco, más en el pasado el universo es opaco. Bueno, entonces esa es la información que nos trae la luz más vieja del universo, la luz de cuando el universo era bebé, de cuando solo tenía 380.000 años de edad, comparados con los 13.800 millones de años que tiene hoy en día. Y justamente esa luz nos trae información y nos verifica la historia que he contado, la historia que nos cuentan los cosmólogos, que es que la temperatura en aquel entonces era, como dije, de por ahí de unos 3.000 grados, a comparación de la temperatura del espacio entre las galaxias hoy en día, que anda por ahí de 270 grados bajo cero. Entonces, bueno, esa es una de las confirmaciones que tenemos de que en realidad hubo esa época calientísima del universo, apenas hay 3.000 grados, pero de hecho podemos llevar el reloj todavía más atrás, no con luz, porque la luz no penetra más atrás, o nos surgió de más atrás, pero usando otras evidencias, que no tengo ahorita tiempo de reseñar, podemos retroceder el reloj más todavía y el avance de la ciencia ha sido tan impresionante en este asunto de contar la historia del universo que creemos tener bastante bien entendida su historia, al menos desde millonésimas de segundo después del Big Bang. Entonces, sabemos a grandes rasgos al menos de dónde es que venimos, de dónde es que surgimos, quiénes son nuestros abuelos y tatarabuelos, hasta una millonésima de segundo más o menos, cuando menos, después del Big Bang. Bueno, ahora a lo que me quiero enfocar es que toda esta hermosa historia que tenemos ya bastante bien relatada y que me imagino la mayoría de ustedes han escuchado en muchas ocasiones de nuestros orígenes, nos deja con varias consecuencias interesantes y esas son las consecuencias que me interesa rescatar para propósitos de esta plática, a donde queremos llevar el discurso. Una de ellas es, bueno, primero entendemos por qué hice alusión antes a la noción de que la región que empezamos a observar en el universo es finita. ¿Por qué? Bueno, pues porque simplemente desde el Big Bang han transcurrido 13.800 millones de años y pues ese es el tiempo que hemos tenido para que la luz viaje hacia nosotros. Entonces, la luz de regiones más distantes de esta región que llamamos el universo observable, pues precisamente no ha tenido todo el tiempo de viajar hacia nosotros para alcanzarnos. Entonces, el hecho de que el universo no sea finito tiene que ver con el hecho de que el universo tiene a partir del Big Bang esta edad finita. Entonces aquí estamos nosotros a la mitad del universo observable, no significa nada particular, nada más por definición, ¿no? Se voltea para todos lados y pues la luz lejana nos llega de la misma dirección en todas las direcciones, de la misma distancia en todas las direcciones, y la orilla, la frontera de la región que alcanzamos a observar, que llamamos el horizonte, justo por analogía con lo que sucede en la Tierra, ahí se alcanza a ver el más lejano que podríamos observar. Y entonces, en automático, como consecuencia de esta historia, una pregunta natural es, bueno, ¿qué es lo que hay más allá del horizonte? O sea, justamente, imagínense como en esta foto que estamos a la mitad del mar y volteamos y para todos lados vemos ahí una raya y parece como que el mar se acaba ahí, eso es lo que es el horizonte. Y estamos en la situación de preguntarnos, bueno, ¿qué hay más allá? ¿Será que hay más mar y no más mar todo el tiempo? ¿O será que hay por ahí continentes y elefantes o qué sé yo? Bueno, entonces, queremos plantearnos esa pregunta con ahora con respecto al horizonte cosmológico, a este horizonte de nuestro universo, o sea, al límite de la región observable. Y bueno, la respuesta corta a esa pregunta es que no sabemos. Aunque cortada así parece que sí sabemos. Pero estarán de acuerdo conmigo, creo que pues una inclinación natural es razonable imaginar que hay más espacio más allá. Justamente por eso sí hay mar más allá del horizonte.
en el sentido cotidiano, es razonable imaginar que de hecho hay más espacio, ¿no? más allá de lo que estamos observando. Y como eso es razonable, pues entonces llegamos a esta primera acepción del uso de la palabra multiverso, simplemente para denotar el hecho de que, pues, si en nuestro universo si en efecto existen regiones mucho más distantes que estas enormes de por sí distancias de 90.000 millones de años luz, 45.000 millones de años luz de radio, de las que hablamos antes, bueno, pues entonces, en la medida que el espacio sea mucho más grande que eso, podríamos subdividirlo en muchas regiones limitadas por horizontes que son mutuamente inobservables entre sí. Y como no tienen acceso entre sí, no tienen comunicación entre sí, pues en alguna medida es razonable considerarlas como distintos universos paralelos. Entonces, esta es la primera sección de la palabra multiverso que quería presentar. Es una acepción que probablemente estarán de acuerdo, no es particularmente marciana, o sea, como que no estamos diciendo que el universo ha de ser más grande que lo que podemos saber. De hecho, nada más por curiosidad, una votación, ¿cuánta gente de ustedes les es mucho más natural pensar que el universo de hecho es infinito? ¿Infinito? Sí, mucho más natural. Sí. Yo sí creo que estamos condicionados a pensar eso. No es obvio que tenga que ser infinito, pero creo que estamos más acostumbrados a pensar en eso. Bueno, entonces, si ustedes que levantaron la mano tienen razón, habría infinitas de estas regiones, ¿no? Infinitos de estos universos paralelos en esta primera sección. Ahora, si bien, espero, hasta estas alturas todas entendimos más o menos lo que dije, o sea, nada más estoy diciendo que hay regiones muy lejanas, también supongo que les sonará chafa a esta reflexión de multiverso. No es como nada más usar una palabra rimbombante para decir que el universo es grande. Entonces, bueno, si eso les parece todavía decepcionante, espérense porque la cosa se va a poner más interesante. Pero bueno, eso no quería dejar de mencionar, es la primera versión de lo que puede querer decir multiverso. O sea, en algún sentido, estas regiones están mutuamente incomunicadas, si acaso hay una más que la nuestra, pues están ahí y serían en algún sentido universos paralelos. Y bueno, esto ya lo dije, ¿no? Si el espacio es infinito, habría en este sentido infinitos universos paralelos. Ok, ahora, una cosa. He dicho que la luz más vieja que recibimos, esta luz que por cierto no mencioné, se llama la luz del fondo de radiación cósmica, nos llega de manera extremadamente uniforme. O sea, en cualquier dirección a la que volteemos, si con nuestros ojos pudiéramos ver microondas, veríamos este brillo tenue del cielo, de todo el cielo, en este color que yo aquí me inventé, que es verde. Un color muy uniforme para todas las direcciones. Entonces esto ya lo dije, y dije que es excelente noticia porque verifica esta visión que tenemos de que hubo una época muy caliente, la época del invierno. Pero ahora, eso en sí mismo genera una nueva pregunta, que es, ¿cómo ya no puede ser tan uniforme la luz que nos llega de todas estas direcciones tan distintas? Porque de hecho, cuando vemos los detalles, la luz que nos llega de diferentes regiones, si vamos corriendo la película para atrás, esos cachos del universo, incluso llegando hasta el mero punto del Big Bang, nunca estuvieron exactamente en contacto uno con otro. Y entonces, como que de entrada sonaría que si todos están básicamente a la misma temperatura, a una precisión enorme, de una parte en 100.000 están a la misma temperatura y por eso emiten luz como del mismo color en promedio, ¿cómo le hicieron para ponerse de acuerdo? O sea, ¿cómo puede ser que eso que está hasta allá y lo que está hasta el otro lado, cómo puede ser, en qué conspiración trabajaron para que de todos lados nos esté llegando exactamente la misma información? Entonces, eso sí mismo es una pregunta que genera esta visión del Big Bang. Similarmente, hablamos ya de que el universo es muy plano. Les dije que las mediciones más recientes ubican que la densidad de energía en el universo anda por ahí de esta densidad crítica que es 5 átomos de hidrógeno, equivalente a 5 átomos de hidrógeno por metro cúbico, que implicaría que nuestro espacio es plano con una precisión bastante grande, una precisión de algo así como 0.5%. Bueno, si el universo es así de plano, pues de por sí parece un poquito extraño. Entre todas las opciones, justo como que andábamos aquí, para que no se asustaran los estudiantes de geometría de la secundaria, que no tuvieran que perder otra posibilidad. Pero la cosa es más grave que esa, porque de hecho la fórmula de Einstein nos dice que la desviación con respecto al caso plano, con respecto a este valor crítico, de hecho crece con el tiempo. Entonces, si corremos la película para atrás, esa desviación tendría que haber sido todavía muchísimo menor. O sea, el grado de precisión con la que el universo tuvo que ser plano en la época en que más y más nos acercamos al Big Bang tenía que ser mayor cada vez. Entonces empieza a aparecer de nuevo como una conspiración. ¿Okay? Entonces, esas son dos preguntas generadas en automático por la visión clásica del Big Bang. Y ahora simplemente nos planteamos esas preguntas, ¿no? Esos nuevos retos. O sea, preguntamos, bueno, ¿por qué el universo observable es tan plano? ¿Y por qué es tan uniforme? A lo mejor simplemente no hay ninguna respuesta, ¿no? A lo mejor nada más que pues así dio la gana, ¿no? Así dio la casualidad. Pero lo que es importante es que la idea tradicional del Big Bang no explica esas propiedades. Y pues naturalmente son propiedades que a los físicos o los topólogos nos gustaría responder.
Y hasta ahora, lo que les quiero contar, o sea, todo esto fue motivación para encarrilarnos a que hasta ahora solo tenemos una buena explicación. Quizás no es la correcta, pero hasta ahorita solo hay una buena idea que se nos ha ocurrido para explicar estos aparentemente accidentes, aparentes coincidencias o conspiraciones. Y esa idea es la idea de lo que llamamos la inflación cósmica. Y lo que propone la inflación cósmica es que antes de la época calientísima del Big Bang tradicional, antes de esa época que la temperatura era altísima, eso lleva las primeras millones de segundos, antes de eso, lo que postulamos, lo que propone esta idea, es que el universo tuvo una etapa de expansión brutalmente acelerada. ¿Y a qué me refiero con eso? Bueno, el universo empieza, el tiempo corre para allá, en esta gráfica, el universo empieza como un puntito y a lo alto pueden ver el tamaño del universo esquemáticamente. Entonces ven que primero crece rapidísimo, de ser un puntito, va creciendo de hecho cada vez más y más rápido, eso es lo que me refiero con esta etapa acelerada. Esa es la etapa de inflación. Luego eventualmente esa etapa termina y lo interesante del asunto es que se postula que en esa época de inflación, en menos de una quintillonésima de segundo, el tamaño del universo aumentó más de 100 cuatrillones de veces. O sea, la cosa es tal que, como ven indicado esquemáticamente aquí en el dibujo, en esa etapa inicial, el tamaño del universo aumentó muchísimo más que lo que ha aumentado en los 13.800 millones de años después. Entonces, eso es lo que es la idea de la inflación. Y pues de entrada parece una idea completamente sacada de la mano. Pero lo que tiene interesante es que explica por qué el universo observable está uniforme. Porque justamente estamos diciendo que el universo observable proviene de una pequeñísima región inicial que se expandió brutalmente. O sea que todo lo que vemos ahora es apenas una pequeñísima región. Y eso podemos ilustrarlo si vemos un cuadro como este de polo. Claramente es un desastre, ¿no? O sea, no es una cosa uniforme, es un caos por todos lados, no hay patrón, no hay uniformidad. Pero claramente, si agrandamos esto lo suficiente, pues, y nos concentramos solo en un cachito, pues entonces ya podemos llegar al nivel que es, sí, ok, eso en realidad es un cuadro uniforme. Bueno, exactamente eso es lo que propone la inflación, en ese sentido se resuelve este interrogante de por qué el universo es tan uniforme. Está diciendo que estamos viendo un cachito apenas de todo lo que existe. Similarmente, este otro problema de por qué el universo se ve tan plano, lo resuelve pues, de manera muy parecida. Estamos viendo apenas una pequeñísima región, eso es lo que es el universo observable, a pesar de que es inmenso, en la visión propuesta por la inflación, en la perspectiva que nos da, es una región pequeñísima de todo lo que existe, y porque estamos viendo apenas un pedacito de todo lo que existe, no alcanzamos a detectar su curvatura, parecido a lo que pasa con la Tierra, ¿no? Si examinamos la Tierra a escala de unos cuantos kilómetros, pues parece que la Tierra es plana. De hecho, todavía por ahí hay gente caminando que dice que la Tierra es plana. Es plana, seguro que es plana. Bueno, si vemos ya a más grande escala, pues empezamos a detectar la curvatura de la Tierra. Bueno, similar a eso es lo que logra la inflación por nosotros. Entonces, bueno, hay de hecho varios otros argumentos a favor de la inflación, nada más que no tenemos tiempo aquí de penetrar en ellos, también algunas ideas en contra de. Entonces, bueno, nada más para dejarnos con una idea, el resumen de todo esto es que, aunque no estamos seguros, tendemos a pensar que la inflación realmente ocurrió. O sea, la inflación es actualmente en la cosmología el modo mayoritario de pensar, la propuesta mayoritaria que adopta la gente que trabaja en estas áreas. Entonces, bueno, la inflación, digamos, tentativamente decimos posiblemente, probablemente ocurrió. Ok, y ahora eso nos lleva a consecuencias interesantes. Regresemos a esta primera noción de multiverso que les he contado. La noción era simplemente preguntarse si sí o si no habría regiones muy lejanas. Bueno, la inflación contesta categóricamente que sí. La inflación predice, si en verdad ocurre la inflación, predice que el universo observable es apenas una pequeñísima región de una cosa muchísimo más grande que existe, una cosa exponencialmente infinita, de hecho, que existe. Es por eso que la vemos plana, es por eso que la vemos uniforme. Entonces, la inflación en automático genera, nos garantiza que existe esta primera versión de multiverso. Pero la cosa no termina ahí, la cosa se pone todavía más interesante, porque toda esta región, todas estas repeticiones de regiones limitadas por su horizonte, o sea, de universos paralelos en esta primera sección, esta región, insisto, que puede ser incluso infinita, toda esa región, en el contexto de la inflación, se puede ver como apenas un ejemplo de un universo que se está expandiendo. Entonces, en esta ilustración, lo que se está tratando de representar es que conforme pasa el tiempo, nuestro universo se está expandiendo. Eso ya lo sabemos, estamos tratando de capturarlo aquí en una imagen fija. Y ahora, un punto importante es que el final de la inflación es lo que da lugar a nuestro universo en expansión. De hecho, esa es una gran virtud de la inflación. En la visión del Big Bang tradicional no hay ninguna explicación de por qué el universo está expandiendo. En la versión de la inflación es lo que detona la expansión. La inflación explica la expansión. Entonces, primero hay expansión acelerada y luego se apaga esa inflación
se apaga esa etapa inflacionaria, el universo deja de inflar, pero se sigue expandiendo por el bolito, pues. Y eso es lo que ha estado haciendo durante los últimos 3.800 millones de años. Entonces, bueno, este sería nuestro universo, pero ahora la sorpresa del asunto está en que, de hecho, cuando se trata de implementar esto, y hay muy distintos modelos de cómo implementar en detalle la idea de inflación, se encuentra que la inflación, de hecho, no se detiene al mismo tiempo en todos lados. O sea, hay distintas regiones del universo, de lo que sea que existe por ahí, hay distintas regiones, y en un caso en particular puede ser que ya se detuvo la inflación como sucedió aquí, y por tanto da lugar a una etapa de expansión, un universo de expansión tal cual como el nuestro. Digamos que este es nuestro universo, sí. Pero en la inmensa mayoría de los modelos en los cuales se implementa la inflación, sorprendentemente se encuentra que la inflación de hecho nunca termina. O sea, en ciertas regiones la inflación se apaga y hay expansión más tradicional, no acelerada, pero siempre hay regiones inflando. Entre estas regiones donde ya se apagó la inflación, entre ellas siempre hay regiones inflando, que quiere decir regiones creciendo exponencialmente, creciendo de manera acelerada. Entonces estas regiones están separando entre sí, eso se puede indicar muy bien en el dibujo, cuando se alcanzan las dimensiones. Pero, o la imaginación, digamos, en este caso, la parte artística, pero entonces la visión a la que tenemos acceso por este camino es que en diferentes regiones de esta cosa que existe allá afuera, llámenle como le llamen, en ciertos momentos, cada segundo de hecho, sucede que hay una región donde ya se apagó, se terminó la inflación y da lugar eso a un universo de expansión ya más decente, menos brutal, análogo a la nuestra. Entonces, como que todo el tiempo están apareciendo este tipo de burbujas, cada segundo, ahorita si esperamos un ratito ya apareció otra, y otra y otra y otra, y esto se sigue multiplicando, pues la inflación nunca se acaba, todo ese espacio de medio siempre sigue inflando. Ok, otra ilustración de esto es, bueno, y por cierto, entonces esto nos lleva a una segunda noción de multiverso, esto sí ya bastante más dramático, como ven. Esto que se llama, bueno, el multiverso asociado a esta noción de inflación eterna. La inflación eterna pues, es lo que le damos naturalmente a la idea de que la inflación nunca termina. Y otra ilustración de esto es esta idea, ¿no? Como que estamos llegando a la noción de un universo poblado por diferentes burbujas, donde ya se detuvo la inflación, pero que se están expandiendo y a la vez están separando brutalmente entre sí. Esa es la idea a la cual llegamos con esta concepción de universo inflacionario, multiverso inflacionario. Entonces, otra vez, esta es otra idea distinta de multiverso y de universos paralelos. Dentro de cada uno de estos habría muchos universos paralelos en el sentido anterior. Entonces, esto es construido encima del otro, no lo excluye. Y es tradicional llamar estos universos burbujas, ¿no? Supongo que eso es lo que inspiró la imaginación del artista. ¿Ok? Entonces, esa es otra idea. Ahora, para hablar de dos elementos más, dos variantes más del multiverso, esas tienen que ver con la teoría de cuerdas. Entonces, cambiemos un poquito de tema. De hecho, esto nos tenemos que regresar al asunto de que hay ciertas cosas que conocemos sobre el universo, ciertas cosas que entendemos bien, y adicional a las cosas que dijimos antes, entendemos de qué estamos hechos también, y eso es un gran orgullo que lo entendemos también. Bueno, y en ese sentido, la verdad del mundo microscópico, la verdad de la receta del universo, tenemos una teoría que llamamos el modelo estándar, que nos dice que tiene identificado un centro zoológico de partículas que conforman todo lo que vemos. No importa los detalles ahí para lo que vamos a decir, entonces nada más déjenme pasar esto rápido. Como de costumbre, esto siendo una teoría de la física, el modelo estándar no es una lista de ingredientes como lista del súper, es una fórmula y es esta, se las presento. Otra vez, vean el inmenso poder del lenguaje matemático, ¿no? Unos cuantos garabatos capturan la receta, la mejor receta que tenemos para la composición de todo el universo a nivel microscópico. Bueno, eso es lo que tenemos, pero desafortunadamente hay algunas cosas que esta fórmula no describe. Sí describe todo lo que vemos, pero falta que describa lo que no vemos. Y entonces tenemos que ir más allá, y uno de los caminos que más he intentado para tratar de entender la física más allá del modelo estándar, o sea, responder algunas de las preguntas que tenemos pendientes, es justamente esta dirección de la teoría de cuerdas. Entonces aquí les digo muy brevemente cuál es la idea básica de la teoría de cuerdas. Para eso, pensemos en una situación de la vida cotidiana. Yo aquí puse esta señora en su oficina, y nuestros ojos nos dicen que ahí, ante nosotros, hay un montón de objetos y sustancias que no tienen nada que ver uno con otro, ¿no? O sea, piel, tela, papel, patitos de hule, vidrio, coches afuera, árboles, aire, personas, columnas de cemento, etcétera, etcétera. Nuestros ojos nos acostumbraron a pensar que lo que vemos, como estamos viendo ahorita en esta misma escena, no tiene nada que ver uno con otro. Bueno, con la física moderna sabemos que nuestros ojos nos engañan, pero lo que está allá afuera es algo como esto. Es una y otra vez los mismos ladrillos básicos, bloquecitos básicos repetidos. Una lista finita, unos 3 básicamente bloquecitos básicos repetidos, y todos los grupos como puntito. Eso es algo que ya sabemos, o sea, esa es la visión que representa el modelo estándar, el universo construido con unos ingredientes básicos que son puntitos, son partículas.
Bueno, la idea básica de la teoría de cuerdas es simplemente proponer que si vemos esta misma escena, o cualquier escena del universo, más de cerca todavía, encontraremos todavía mayor simplicidad. La diferencia clave es que los ingredientes básicos no son puntitos, sino son como curvitas muy chiquitas, como liguitas, que a falta de mejor le llamamos cuerdas. Y la propuesta es que eso es todo lo que hay. Todas las liguitas son idénticas y eso es todo lo que hay. ¿Y cómo es que muchos bloquecitos idénticos pueden reproducir cosas distintas que vemos? Bueno, primero, liguitas, como cualquier cosa, vistas desde lejos parecen puntitos, parecen partículas, eso no es sorprendente, pero los cálculos, de nuevo hay que hacer cálculos, no más de dibujitos, los cálculos nos dicen que si esta liguita vibra de una cierta manera, vista desde lejos, tiene las propiedades de un electrón, y decimos, pues es un electrón, pero si vibra de otra manera, la misma cosa, vibra de otra manera, entonces vibra en otro patrón, pues justamente como las cuerdas de guitarra o de violín pueden vibrar en diferentes patrones. Entonces descubrimos que parece un fotón o un quark o cualquiera de los otros bichos que tenemos identificado como ingrediente del micromundo. Entonces, una propiedad muy atractiva de la teoría de cuerdas es que nos propone un universo hecho de un solo ingrediente básico. Entonces, más sencillo que eso no se puede. O sea, un universo más sencillo que eso no se puede. Aquí hay solo un ingrediente básico. Otro atractivo, yo diría la principal virtud que tiene la teoría de cuerdas, es que en automático, sin haberlo mandado pedir, esta idea que parece de entrada babosa, de reemplazar puntitos por cuerditas, por liguitas, los cálculos nos muestran que incorpora la gravedad. De hecho, la teoría de cuerdas, sin haberlo mandado pedir, predice que existe la gravedad. Lástima que la predicción llegó 100 años tarde, ya sabíamos que existía la gravedad. Pero en concreto, la gravedad les dije que la entendemos muy bien para cosas grandes, gracias a esta teoría más hermosa de la física, la relatividad general, pero para cosas chiquitas justamente no la entendemos. Este es un tema pendiente que no incorpora el modelo estándar, entonces lo más atractivo que nos parece a muchos de la teoría de cuerdas es precisamente esa predicción de la gravedad. Y si acaso tenemos suerte, podría también explicar, da indicios que podría también explicar otras cosas que le faltan al modelo estándar, como materia y energía oscura, que no tenemos tiempo ahorita de describir que son, además son cosas que no, como describe el modelo estándar y están allá afuera. Dije que el modelo estándar explica todo lo que vemos, bueno, estas son justo cosas que no vemos, y apenas lo descubrimos hace como 20 años. Y entonces, por estas razones, la teoría de cuerdas, creo que es justo decir, si estamos interesados en incorporarlo todo en un solo marco teórico, la teoría de cuerdas es el candidato más prometedor que tenemos para hacer eso, para hacer lo que arrebatamente llamamos una teoría de todo. Pero bueno, no sabemos si eso es cierto o no. Importantísimo que les quede claro a todos, si no lo tenían claro ya, aún no hay nada de evidencia experimental de que la teoría de cuerdas sea la visión correcta de nuestro universo, o sea que nuestro universo literalmente está hecho de cuerdas. Puede que sí, puede que no, solo estoy diciendo que es la mejor idea que tenemos hasta el momento. Bueno, en este contexto, la teoría de cuerdas, déjenme acelerarme por el tiempo, ya estamos cerca del final. La teoría de cuerdas predice que deben existir más dimensiones del espacio y, por supuesto, si existen, tienen que estar ocultas de cierta manera. Y la visión que tenemos es que, bueno, una posibilidad que tenemos es que pueden estar ocultas sencillamente porque son muy chiquitas. Entonces, justamente pudiera ocurrir que nuestro universo tiene la forma de algo así como una manguera o un cable, que visto desde lejos parece una línea, pero visto más de cerca ya nos damos cuenta que podemos rodearlo en otra dirección. Bueno, la propuesta sería que nuestro universo pudiera ser así, con 3 dimensiones muy grandotas y algunas adicionales, 6 o 7 muy chiquitas. ¿Y eso a quién importa? Bueno, a nosotros, porque resulta que si bien esto esconde las dimensiones, todavía pueden tener una implicación sobre la física que vemos. O sea, la forma y el tamaño de esas dimensiones, si acaso existen, afecta a la física que observamos. Bueno, y ahora, un punto importante es que en teoría de cuerdas hay una sola teoría, una sola ecuación básica, digamos, pero hay muchísimas soluciones de esa ecuación. Y cada una de esas soluciones, me voy a acelerar aquí porque si no, no llegamos, cada una de esas soluciones representa un universo posible. Eso quizás les suena extraño, como una teoría de la física, sus soluciones representan universos posibles distintos. Bueno, no es extraño. De hecho, la relatividad general justo tiene esa propiedad. Distintas soluciones a la ecuación de Einstein representan distintas formas posibles para el espacio y el tiempo. Entonces eso ya es conocido, además que la teoría de cuerdas está toda más al extremo. Hay muchísimas opciones y tantas opciones como están indicadas aquí. Imagínense como un paisaje montañoso y muy complicado, esto que tal cual se llama el paisaje de cuerdas. Los cálculos, las estimaciones indican que por cada vallecito en este paisaje hay una solución posible y por tanto un universo posible, posiblemente descrito por la teoría de cuerdas, con distintas propiedades físicas incluso, porque el tamaño y la forma de las dimensiones ocultas sería distinto, etc. Entonces, la teoría de cuerdas en automático nos presenta con una enorme riqueza o variedad de opciones para cómo es nuestro universo. Y ahora, lo último que les voy a alcanzar a decir, ya no vamos a alcanzar a ver dos tipos de universo más, el último que les voy a decir es que
De entrada, la idea de que si hay estas distintas soluciones de la teoría de cuerdas y por tanto son distintos universos posibles, pues se mantiene simplemente como posibilidad. Pero sucede algo interesante, o sea, que las fórmulas digan que pueden existir, no significa que existen. Pero sucede algo interesante cuando combinamos a la teoría de cuerdas con la inflación. Sucede que la inflación, el proceso de inflación, este proceso de estar creando burbujas, esta inflación eterna, puebla todo el paisaje, o sea, le da vida a todos esos universos. Y la manera como sucede eso es que empezando apenas en un vallecito, si solo existía para empezar ese universo, el proceso de inflación, esto de estar creando distintas burbujas con distintas propiedades, va poblando todos los otros valles que están por ahí y poco a poco se va extendiendo el negocio, el reguero, y entonces eventualmente tenemos un universo que básicamente será así, un universo que es, otra vez, esta misma idea de burbujas, de inflación, es exactamente lo mismo que dije antes, pero ahora con el agregado de que en una teoría como la teoría de cuerdas, las propiedades básicas de que si hay electrones o no hay electrones, o que si cuánta es la energía oscura, etcétera, etcétera, son básicamente como condiciones ambientales, pues, o sea, dependen del entorno. Y en distintas burbujas, en este caso, en esta idea donde combinamos a la teoría de cuerdas básicamente con la inflación eterna, tenemos una tercera versión, la última que voy a alcanzar a decirles, de lo que puede significar el multiverso, esta noción de lo que llamamos el paisaje inflacionario. Ok, déjenme, lo último que les voy a decir es es una posibilidad, digamos que ha surgido de nuestras teorías, y es posible que esto ayude a explicar por qué nuestro universo tiene algunas propiedades que de hecho son bastante amigables para la vida, según hemos descubierto. Un ejemplo de ello es que esta cosa que no tuve tiempo de explicar, que se llama la energía oscura, que básicamente es cuánta energía hay en el espacio vacío, en unidades naturales para alguien que hace gravedad, es un número pequeñísimo, o sea, aquí no se alcanza a ver, pero es 0.119, eso es lo que se ha medido, eso es lo que es la energía del vacío. Pero, interesantemente, si fuera apenas tantito más grande no podríamos existir. Pues parece una enorme fortuna que justamente tenía ese valor. Parece una conspiración nuevamente. Bueno, ¿cómo se utiliza esta idea del multiverso inflacionario en este contexto? Se apela a lo que se llama el principio antrópico, que es básicamente una tautología, es como decir que las condiciones que se observan en el universo forzosamente deben ser compatibles con la existencia de que hay observadores, si no, no podría estar nadie para observarlos, eso parece obvio. Pero, utilizado en este concepto, es una idea análoga a como en algún momento dado podríamos haber pensado, oigan, ¿no me parece como sospechoso que porque es que justamente vivimos aquí en la Tierra y no en Neptuno donde nos hubiéramos congelado, o en el Sol donde nos hubiéramos encerrado? Bueno, sabemos que eso no es ninguna casualidad, sabemos que hay una enorme variedad de planetas disponibles allá afuera y simplemente evolucionamos donde podríamos evolucionar, por supuesto. No hay ningún misterio porque estamos justo en el lugar amable que es la Tierra. Bueno, exactamente igual, si ahora tenemos una situación en la cual distintas regiones del multiverso tienen distintas propiedades físicas, pues por supuesto tendríamos que existir solo en una región en donde las condiciones son favorables a nuestra existencia. Increíblemente, Weinberg, un premio Nobel, predijo con esta idea el valor aproximado de la energía oscura 10 años antes de que se descubriera. Entonces, a lo mejor fue chiripa, pero eso es lo que hizo. Entonces, termino con la siguiente transparencia. Nada más quiero enfatizar que esta idea del multiverso, sobre todo en esta versión inflacionaria, esta versión del paisaje, sobre todo la combinación con esta idea del principio antrópico, es terriblemente controvertido entre la comunidad científica. Una posible crítica es que darse por vencido, básicamente. O sea, que nos renunciamos a encontrar explicaciones fundamentales para las propiedades del universo, simplemente decimos que todo es así porque si no, no podríamos estar aquí. En particular, David Ross, un premio Nobel, siempre que se le pregunta sobre esto, cita una frase famosa de Winston Churchill y dice: nunca deben darse por vencidos. O sea, que es imposible tomar este punto de vista. Steinhardt, que es uno de los padres de la inflación, de hecho, también es muy opuesto a sus ideas, dice que lo ha descrito como una idea inútil y como una idea científicamente carente de sentido. Por otra parte, Martin Rees, un científico inglés que de hecho es el astrónomo real del Reino Unido, dice que tiene bastante confianza en esta idea y apostaría que apostaría la vida de su perro a que en realidad existe el multiverso. Andre Linde, otro de los fundadores de la inflación, dice que tiene todavía más confianza, él apostaría su vida a que existe el multiverso. Y Weinberg, que está todavía mejor, él dice que tiene tanta confianza que apostaría la vida de las dos cosas está completamente segura. Y bueno, pero vamos a tratar nada más a lo último, vamos a saltarnos a los puntos cuánticos de más, ya que se nos acabó el tiempo. Y déjenme sí leer esto, porque es importante para contar la siguiente. Todas las variantes del multiverso que alcanzamos a ver, que no les prometí 5 y solo hice 3, pero esta plática la pueden accesar en el archivo. Todas las variantes del multiverso que hemos discutido son especulativas, sin duda, eso fue lo que dije desde el principio. Pero
importantemente, no son especulaciones ociosas, no son como que un día nos despertamos y ¿qué será que hay por ahí? No, son especulaciones científicas, en el sentido de que han surgido de las mejores teorías que tenemos actualmente, ya sea teorías que tenemos completamente en mano, como la cuántica, ese es el universo que no alcanza a explicar, es esto del gato de Schrödinger y eso. O teorías que tenemos en construcción, como la inflación y la teoría de cuerdas, pero son las mejores ideas que hemos tenido hasta ahora. Eso no quiere decir que sean ciertas, pero son las mejores ideas que tenemos en mano. Por eso nos tomamos seriamente algunos. Por supuesto, no desarrollamos estas ideas buscando material para ciencia ficción, ciencia. Eso no es como funciona la ciencia, lo cual es la especulación más rara que podemos encontrar. Y por lo mismo, la veracidad de estas ideas descansará, como siempre, en corroboración experimental. O sea, no importa si nos parece muy atractivo, si esto está padrísimo para una película, a lo mejor nos va a gustar seguir trabajando en esto. No importa nada de eso, no importa si es útil para este evento o no. Descansará en los distintos caminos, que como son escenarios muy distintos y de nuevo no mutuamente excluyentes, descansará en colaboración experimental. Pero a la inversa, no pueden desecharse estas ideas simplemente porque a algunos no les laten, ¿no? O sea, por más que algunos científicos digan, no, esto como que parece muy mal, no estamos en el negocio de la ciencia de ver si nos gusta o no nos gusta. Estamos en el negocio de interrogar la naturaleza para ver cómo es, ¿no? Entonces, seguimos en el viaje, seguimos explorando y en el futuro quizás iremos sabiendo si algunas de estas ideas se vuelven más sólidas o si al revés cada vez son más tenues hasta que se lleguen a evaporar. Pero entonces, bueno, eso es lo que alcancé a contarles, a compartirles con ustedes en el tiempo disponible. Gracias por su atención y de nuevo gracias por la invitación. Por esta plática, esperamos su constancia, gracias. Y tenemos tiempo para un par de preguntas mientras preparan la siguiente presentación. Bueno, pues gracias por la formadora. Una pregunta, como científico, ¿qué te parece la teoría de Bostrom? A ver, Bostrom, déjame recordar, dice como que todo lo que pueda existir existe, básicamente. ¿Es eso? Es lo de los modelos artificiales. Esto de generación por simulación de cómputo. Bueno, me parece, digamos, interesante, pero no sé qué hacer con ello. O sea, la idea básica es como que es partir del supuesto de que en algún momento futuro llegaremos a, por un lado, de por sí de inflación, hay gente que ha especulado sobre la posibilidad de eventualmente crear uno de estos universos de laboratorio. Entonces, eso de por sí es interesante. Pero más fácil todavía, imaginar que en algún momento el poder de cómputo será tal que podemos simular a un universo en la computadora. De por sí ya lo hacemos, ¿no? Con los Sims y eso. Vamos, y cada vez se va a volver más realista. Y parece como que el atractivo de hacerlo será tal que sucederá, y sucederá con creces, ¿no? Entonces, eso, digamos, de entrada parece razonable. Pero ahora, Bostrom, filósofo, argumenta que si eventualmente vamos a hacer muchas simulaciones de universos, y eventualmente simulaciones que incluyan a seres conscientes dentro de ellas, que no se den cuenta que están en una simulación, eventualmente el número de universos simulados excederá con creces este universo o el universo reales que existen. Y entonces, simplemente por probabilidad, lo más plausible es que estamos en un universo simulado. Entonces, bueno, no sé bien qué decir de eso. Digo, parece un argumento interesante, justamente filosóficamente. O sea, es como de ese material que los filósofos son buenos para ilustrar, como que nos hacen pensar, nos hacen cuestionar todo lo que hemos supuesto, pero de entrada, justamente no estoy seguro de que con un argumento probabilístico podamos decidir sobre la ocurrencia de un evento en particular, que es el evento donde vivimos. Entonces, digamos, me marea un poco la idea, me parece interesante, pero no quizás solo por incomprensión mía, no llego a concederle el crédito suficiente como para pensar que eso es abrumador, ¿no? O sea, que es contundente, pues. Pero seguro que es otro ejercicio interesante en imaginación. Hay otro más, que no me acuerdo cómo se llama, de un filósofo que propuso, o también creo que Max Tegmark, que es físico, que simplemente todo lo que pueda existir de hecho existe. Y eso es como el multiverso último, o sea, incluye todo lo demás, incluye todas las opciones. Eso también parece una opción interesante, sobre todo para un físico teórico, si soy. Bueno, gracias por la pregunta. ¿Alguna última pregunta? Bueno, si el universo es infinito, eso no implicaría que siempre lo fue, si la expansión no se ve actualizado, nació infinito y
Sí, si el universo literalmente es infinito, entonces la expansión lo único que hace es acerca, digamos, por ejemplo, el universo observable que es finito, hace cierto tiempo pues era la mitad de grande, y hace cierta otra cantidad de tiempo era un cuarto de grande, y así sucesivamente. Pero si el universo completo, con todas estas regiones que describí ahí, si el universo completo es infinito, entonces en efecto, por más que lo reduzcamos a la mitad, y a la mitad de eso, y a la mitad de eso, y a la mitad de eso, sigue siendo infinito todo el tiempo, sí. Ahora, al día de hoy no sabemos si el universo es infinito, la inflación sugiere que es terriblemente grande, pero no literalmente infinito. En particular, si el universo tuviera curvatura positiva, seguro que tendría que cerrar sobre sí mismo. Si fuera plano o con forma de silla de montar, podría ser infinito o podría ser finito. Pero, curiosamente, desde el punto de vista científico, no tenemos una base firme para esta intuición que todos tenemos desde chiquitos de que el universo tiene que ser infinito, porque si no nos imaginamos, nos hubiéramos colocado en la pared, nos vamos a caer. Pero sí, es cierto, sí, la expansión no puede pasar de un caso finito a infinito. Gracias. Bueno, pues gracias nuevamente por su atención y seguimos con...